Presidente, también ya inició este proceso para designar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son a propuesta, las dos ternas, son a propuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mayoría son precisamente ligados a Luis María Aguilar y a Norma Piña, así como al actual presidente de este Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, que como ya vimos, pues fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de Felipe Calderón en 2011, cuando estaba lo peor del narcotráfico, un calderonista que ha capturado a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es importante porque ese tribunal va a calificar primero las candidaturas a cargos de elección popular, va a calificar también la elección de 2024, además de que pues prácticamente de este tribunal va a depender si se concreta o no la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque ya en ocasiones anteriores pues no ha tenido ningún reparo en quitar candidaturas a Morena sin ningún digamos sustento legal, además de que pues con sus nuevas fórmulas puede, como ya lo hizo en las elecciones intermedias, quitar curules también a esta coalición de la Cuarta Transformación. Entonces, preguntarle, presidente, si ya conoce los perfiles, si va a mandarle algún mensaje a los senadores, a las senadoras, para que estén atentas acerca de estos futuros nombramientos y sobre todo su opinión de esto que pues va a depender también 2024, claramente con un poder judicial capturado, y que la propia Norma Piña pues mandó este mensaje en un hecho inédito, hablando del presupuesto de la Corte, de que no habría una elección democrática ni en paz si no se les asignaba este 4% extra al presupuesto. Entonces, consultarle al respecto, presidente. No, pues yo creo que los senadores van a decidir y yo creo que están informados. Ya todos saben y hasta es probable que nos compartan cuáles son los antecedentes de los propuestos para ser magistrados del Tribunal Electoral. Sería muy bueno que se conocieran sus antecedentes, pero eso le corresponde al Senado. Es una propuesta de la Suprema Corte al Senado y los senadores tienen que resolver. Lo demás, pues ya sabemos que están llenos los juzgados, los tribunales de gente recomendada por los abogados y funcionarios del PAN. Ya hemos hablado más sobre este tema de cómo el PRI, para ir concertando el acuerdo con el PAN, cuando se dio la fusión PRI-PAN, cuando surge el PRIAN, pues fue un proceso. Y entonces se fueron dando concesiones. Salinas empezó dando concesiones. Le reconoce al PAN la primera gubernatura que pierde el PRI en Baja California. No quiere decir que no haya ganado el PAN, nada más que dejaron libre la elección. No le pusieron el acelerador del fraude, como lo hicieron el mismo día en Michoacán.
que hubo elección para gobernador. Entonces, en Michoacán no dejaron libre. En Michoacán operaron, hicieron un fraude, incluso utilizaron al ejército, porque hubo protestas y hubo incluso muertos en esa elección en Michoacán. Entonces, ahí empezó el acuerdo con Salinas. Luego vino la concertación en Guanajuato. ¿Se acuerdan? También, ahí les dieron también Guanajuato, al PAN. Medina Plasencia. ¿Sí? Y luego vinieron los acuerdos económicos, el aprobar conjuntamente leyes o reformas a la Constitución para llevar a cabo la privatización del país, porque en eso es que se entendieron mejor. En el plan económico. Parte de esas componendas fue el entregarles el Poder Judicial a los panistas. Le entregaron la Procuraduría. Acuérdense que un panista, Lozano Gracia, fue procurador con Zedillo. Y les entregaron tribunales, todo, a los del PAN. Ellos recomendaban a jueces, a magistrados, ministros. Entonces eso está empanizado por completo. Y les gusta mucho el dinero a los conservadores. Son muy corruptos. Muy ladrones. Me acordé ahorita de un cuento, una anécdota, no sé si sea cierta, ¿no? De cuando la expropiación petrolera, que van los potentados de derecha a ver al general Cárdenas y están en la mesa principal, sentados todos. Dice el general, les voy a contar un cuento. Eran unos potentados. Dijo otra cosa, perdón. Muy rateros. Rateros, rateros, rateros. Ya se quedó callado. Y uno le dice, ¿y el cuento general? Ese era el cuento. Bueno, vámonos a desayunar. Gracias, presidente.